Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos Buenos días. días, Génesis. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, Grecia. Buenos días, Valeria. Buenos días, profesor. Buenos días, bienvenida, Valeria. Buenos días. Buenos días, Grecia. Buenos días, Kiara. Bienvenida. Bien, chicos, damos un minuto de tolerancia todavía mientras terminan de ingresar. Me está serviendo tu taza, si quieres ya caliéntalo. Sí. Bien, chicos, ya, chicas, porque de pronto puras chicas, voy a compartir entonces mi pantalla porque ya se van a cumplir los 3 minutos de tolerancia y faltan todavía por ingresar. Ya no puedo seguir esperando. Me avisan si se puede ver ya la diapositiva, chicos. Chicas, Sí. Sí, profesor. ya se puede ver. Bien, chicas. Bienvenidas entonces. Espero hayan pasado un buen fin de semana. Con su permiso voy a parar acá mi video para que pueda correr mejor la diapositiva. Acá ya lo paro. Buenos días, Adriana. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, el día de hoy vamos a seguir conversando sobre las oraciones. Clases pasadas vimos lo que era la primera parte de la oración, que era el sujeto. Decíamos que el sujeto era la persona, entidad o cosa de la cual se habla en la oración. Ahora vamos a ver el predicado. El predicado es eso que se dice del sujeto o esa acción que realiza el sujeto. Buenos días, Maciel. Eso que realizó el sujeto que nosotros necesitamos saber o tenemos que decir. ¿Ya? Bien. Como en todas las clases, recuerda que te leo siempre la primera diapositiva. Recuerda que la teoría no debe ser copiada en su totalidad, la actividad que realices debe ir en tu cuaderno. No olvides colocarle fecha y título a cada actividad que estás realizando, se revisará la presentación, la ortografía y el contenido de cada tarea. No olvides preguntarle al profesor en caso de tener alguna duda. Las tareas se suben al Classroom. Para cualquier consulta tienes allí mi número de teléfono con WhatsApp. Perdón, chicos, chicas y chicos. Disculpen. Bien. Buenos días, Matías.
Perdón. Bien, chicos, entonces entramos al predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es todo aquello que se dice del sujeto. Perdón, chicos, me dio alergia. Es todo aquello que se dice del sujeto. ¿Dónde comienza el predicado? El predicado comienza marcando la parte más importante de este, que es el núcleo. Perdón, me dio alergia, chicos. ¿Y qué es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado no es más que el verbo. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? El predicado es todo aquello que se dice del sujeto, es decir, las acciones, el tiempo, donde se realiza la acción, etc. Su parte más importante es el núcleo del predicado. El núcleo del predicado es un verbo o una perífrasis verbal, es decir, dos verbos que indican qué acción se está realizando en la oración. Ahora, dentro del predicado también hay tres elementos o tres modificadores que debemos de saber. Hay un objeto directo, es decir, un elemento en el cual recae la acción del verbo, un complemento indirecto, que es la persona o entidad que se beneficia de la acción verbal, y un complemento circunstancial que te dice, valga la redundancia, bajo qué circunstancias se realiza la acción verbal. Es decir, el tiempo, la cantidad, la finalidad, el instrumento, la compañía, que puede aparecer dentro de la oración. Entonces, supongamos que tengo estas oraciones que están acá como ejemplo. Entonces, dice la primera, el bosque de aguas se ubica en Yauyos. Entonces, para reconocer el sujeto, como diría, ¿quién se ubica en Yauyos? Entonces digo el bosque de agua. Entonces, ya el bosque de agua será mi sujeto. Se ubica en Yauyos será parte de mi predicado. Ya si lo tuviese que analizar más profundamente, digo, ubica es el verbo y en Yauyos complemento circunstancial del lugar. Supongamos que lo tuviese que hacer así. Ayer viajó mi hermano mayor. Identifico el sujeto. ¿Quién viajó ayer? Mi hermano mayor. Este será mi sujeto. ¿Qué acción realizó? Viajar. Por lo tanto, el núcleo del predicado será viajó. Y cuando viajó, ayer sería complemento circunstancial del lugar. Entonces, todo esto es parte de mi predicado. Luego tengo, Tupac Amaru los batió en Sangangará. Entonces, ¿quién los batió en Sangangará? Tupac Amaru. Tengo mi sujeto. Los batió en Sangangará, predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál es el verbo allí? Pregunto. Tupac Amaru. El verbo, no el sujeto, el verbo. ¿Los batió en Sangará? Los batió, porque es del verbo batir, de enfrentarse y ganar. Muy bien, entonces, el verbo será batió. ¿Dónde los batió? En Sangarará. Este sería mi complemento circunstancial del lugar. Entonces, hablé con Elvira el viernes por la noche. Ahora, ¿qué tipo de sujeto hay ahí? Pregunto. Profesor. ¿Qué tipo de sujeto hay ahí? ¿Quién es el sujeto de esa oración? A ver, Valeria, dime. ¿Quién es el sujeto? Sujeto tácito. Muy bien, Valeria, excelente. Entonces, el sujeto es tácito y es yo. Yo hablé con Elvira el viernes por la noche. Como es el sujeto tácito, ya yo sé que está sobreentendido, es yo. Todo esto será parte del predicado. ¿Por qué? Porque mira dónde está el núcleo. Ayer hablé. Entonces, ¿quién habló? Yo. ¿Quién será el núcleo del predicado?
mi verbo, hablé con Elvira el viernes por la noche. Todo esto es parte del predicado. Entonces tengo un núcleo del predicado, tengo acá un complemento circunstancial de compañía y tengo un complemento circunstancial de tiempo. Diría, ¿con quién hablé? Con Elvira. ¿Cuándo hablé? El viernes por la noche. María, Carla y Yanina son parientes. Ajá. ¿Quiénes son parientes? María, Carla y Yanina. Ya aquí tengo mi sujeto. Ahora, ¿cuál es el verbo allí? Son. ¿Por qué? Ser, estar o parecer. Ser, estar o parecer es un verbo copulativo. Ellas son. Entonces, verbo son. ¿Y qué son? Parientes. Complemento u objeto directo. ¿Ya? Y así ya puedo identificar mis predicados. ¿Cómo identifico mis predicados? Porque sé que donde está el verbo, ya allí comienza el predicado. ¿Ya? Pero antes de identificar el predicado, tengo que primero identificar el sujeto. Identifico el sujeto, luego la acción que éste realiza y ya marco el predicado. Y ya luego de marcado el predicado o identificado el predicado, paso a identificar los demás elementos. ¿Cuáles son? Complemento directo, complemento indirecto y los complementos circunstanciales. ¿Hay preguntas hasta acá? No, profe. Luciana, Matías, Roselyn, Profesor. Grecia. No. Lo único que me pregunto es por qué los demás no entran. Bien. Entonces tenemos los elementos del predicado. Como ya te lo decía, hay un núcleo del predicado. El núcleo del predicado siempre será un verbo. Núcleo del predicado, verbo. Uno o dos verbos o tres verbos, pero siempre será núcleo. Un verbo. Objeto directo es sobre quien recae la acción en la oración. El objeto indirecto es la persona o entidad que se beneficia de la acción en la oración y los circunstanciales son el tiempo, el lugar, la compañía, la finalidad, el instrumento, el modo con el que se realiza una acción verbal, es decir, con la que se presenta la oración. Ahora, en esta clase vamos a ver solamente, vamos a identificar el núcleo, el objeto directo y el indirecto. La próxima clase vamos a trabajar con los circunstanciales. Entonces, llegamos al núcleo del predicado. Te repito, el núcleo del predicado siempre será un verbo. Siempre será un verbo. ¿Ya? La palabra más importante del predicado está conformada por un verbo conjugado, cuando la oración está en personal. Entonces, en ocasiones puede ser que el predicado solamente sea el verbo. No tiene complemento, no tiene objeto directo, no tiene objeto indirecto. Puede ser que solamente aparezca sujeto y verbo. Y ese verbo a su vez es solamente el predicado. ¿Cómo así, profesor? Fácil, mira. Si yo digo, los maestros llegaron. ¿Quiénes llegaron? Los maestros. Entonces, los maestros será el sujeto, llegaron será el verbo. Profesor, pero no tiene más prédica, no tiene más información. Bueno, entonces llegaron será el verbo y será también el predicado solamente. Y ya. Si yo digo, Maciel preguntó, Maciel será el sujeto, preguntó será el verbo porque es lo que está haciendo, está preguntando. ¿Y cuál será el predicado? Preguntó también porque está solito. No hay más nada. Si yo digo, Valeria, Valeria comió. Valeria será el sujeto, comió será el verbo. Como está solito, ese verbo será también predicado. Profesor, y no hay ningún problema, la oración tiene sentido. Tiene un sujeto y tiene un verbo, ya tiene sentido, ya es una oración completa. ¿Ya? Puede ser también que entonces pueda aparecer una forma compuesta o una perífrasis verbal. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Recuerda cuando vimos el verbo? Te recuerdo cuando vimos el verbo y cuando vimos las conjugaciones. Recuerda que podían aparecer dos verbos, uno como auxiliar y uno como principal. En este caso,
el auxiliar siempre será el verbo haber. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, Maciel ha comido panqueques. Maciel ha comido panqueques. Ese a que aparece allí, que es con H, es del verbo haber. Por lo tanto, ha comido es un verbo compuesto. Ha es un verbo auxiliar y comido es el verbo principal. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, la lucha hubo durado muchos meses. ¿Ya? Tengo el sujeto, la lucha, hubo durado, será el núcleo del predicado porque son dos verbos, verbo auxiliar, verbo principal, y todo esto sería predicado. Todo esto sería predicado. Ahora, profesor, ¿solamente pueden aparecer dos verbos como perífrasis? No. ¿Pueden aparecer dos verbos como auxiliares? Auxiliar y principal, no. También pueden aparecer como perífrasis. ¿Cómo es eso, profesor? Si yo digo, Valeria comió y bailó en la fiesta, ahí estoy haciendo perífrasis verbal, estoy colocando dos verbos en la misma oración. Comió y bailó. Comió y bailó. Quiere decir que en la fiesta realizó esas dos acciones. Comió y bailó en la fiesta. Buenos días, Matías, profesor. buenos días. Matías escribió y leyó su examen. Matías escribió y leyó su examen. Allí hay dos verbos, escribió y leyó. Profe, ¿son auxiliares? No, son perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque aparecen los dos verbos en simultáneo. ¿Cuándo hay auxiliares? Cuando se presenta el verbo haber. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Hay preguntas hasta acá, chicos? Maite. No. Profesor, Todo ok. Dime, Matías. Abdel, dime, perdón. Dime, Abdel. profesor, yo recién acabo de entrar y no le escuché nada de lo que ha dicho. ¿Podría volver a repetir, por favor? Matías, llevo 4 diapositivas. Voy a hacerte una síntesis general. Bien, el día de hoy estamos hablando sobre el predicado. El predicado es todo aquello que se dice del sujeto, ¿ya? Consta de varias partes. Consta de un núcleo del predicado que siempre será un verbo. Tiene un objeto directo que es sobre quien recae la acción del verbo. Siempre lo reconocemos con la pregunta ¿qué? Luego tenemos el objeto indirecto, que es la persona o entidad que se beneficia de la acción verbal. Siempre lo reconocemos haciendo la pregunta ¿quién o para quién? ¿Ya? Y tenemos al finalizar los complementos circunstanciales, que son los elementos que me explican las razones o circunstancias, valga la redundancia, donde se da la acción verbal. ¿Cuáles son los complementos circunstanciales? Los de tiempo, modo, finalidad, causa, consecuencia, modo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El día de hoy estamos analizando los tres primeros elementos, el núcleo del predicado, el objeto directo y el objeto indirecto. ¿Ya? En esta parte del núcleo del predicado tienes que saber que el núcleo del predicado es la parte más importante del verbo y es donde comienza del predicado y es donde comienza el predicado. Siempre, siempre, siempre el núcleo del predicado será un verbo conjugado, ¿ya? Porque si tiene un sujeto, el verbo tiene que estar en forma personal, ¿ya? Puede ser que el verbo aparezca solo uno solo, en una oración. Si yo digo, Abdel comió panqueque, ¿ya? Ya ahí de plano sé que el verbo es comió panqueques. Puede ser que el verbo aparezca solito en la oración. Yo digo, Abdel comió. Y ese verbo solo será verbo y será predicado el solito, ¿ya? Pero también puede ser que aparezcan dos o más verbos. Puede ser que aparezcan como verbos auxiliares, en el caso, como estoy explicando acá, con el verbo haber. Si yo digo, Abdel ha comido panqueques, ese a es del verbo haber, va con H. Abdel ha comido panqueques. Ese a es un auxiliar porque es del verbo haber. ¿Ok?
Ese a es verbo auxiliar y comido será el verbo principal. Puede ser también que las acciones se den de forma simultánea. Entonces, si las acciones se dan de forma simultánea o se dan en el transcurso del mismo tiempo, hablaremos de una perífrasis verbal, que eso lo estudiamos cuando vimos el verbo. Yo puedo decir, Abdel cantó y bailó en la fiesta. Abdel cantó y bailó en la fiesta. Hay dos verbos y se forma una perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque las dos acciones las realizaste en el mismo sitio y en el mismo lugar, en la misma hora. ¿Ya? Hasta aquí es lo que he ido adelantando. Yael, buenos días. Abdel, Buenos días, ¿escuchaste la explicación? Sí, profesor, ya lo entendí. Gracias. No te preocupes, Abdel. Esto es más o menos recapitulando, ¿ya? Cualquier cosa puedes seguir preguntando, no hay ningún problema. Entonces, tenemos estas 5 oraciones. Vamos a identificar el núcleo del predicado. Núcleo del predicado quiere decir, solamente vamos a identificar los verbos, solo los verbos en estas oraciones. Dice, ayer, perdón, acá. Ayer viajé con Ana María. Ayer viajé con Ana María. ¿Cuál sería allí el núcleo del predicado, es decir, el verbo? A ver, les pregunto, ¿cuál sería allí el verbo de esa oración? Ayer viajé con Ana María. Ayer Viajaré. ¿Mm? ¿Cuál sería el verbo allí? Viajaré. Viajar. Viajar, muy bien. Vamos, sin miedo, no hay problema. Viajé, muy bien, Luciana. No hay problema. Entonces, ayer viajé con Ana María. ¿Quién viajó? Yo, sujeto tácito. Viajé. Viajé. ¿Quién es el sujeto? Yo, pero está tácito. Entonces, ayer sería complemento circunstancial del lugar, viajar sería el verbo y con Ana María complemento circunstancial de compañía. ¿Ya? Pero eso no lo hemos visto todavía. Ok, viajé. Muy bien. En la segunda, en Máncora hay bellas playas. ¿Cuál sería el verbo allí? A ver, chicos, sin Bellas. miedo. Bella sería un atributo. Bella sería una característica de las playas. Mango. Máncora es el sitio, es el sujeto. Hay. Hay, muy bien. En Máncora hay. Este hay que está acá es del verbo haber. Ese hay que aparece allí es del verbo haber. Entonces, muy bien. Entonces, en Máncora sería el sujeto, porque ¿dónde hay playas bellas? En Máncora. Máncora sujeto, hay es el verbo. Esto es un complemento circunstancial de modo y este es un complemento directo. ¿Ya? Entonces, la siguiente. Ella se olvidó de saludar. ¿Cuál sería el verbo allí? Saludar. Ajá, muy bien, ajá. ¿Quién más? Olvidó y saludó. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente, Luciana. Muy bien, Maciel. Muy bien. Entonces, acá tengo dos verbos. Se olvidó de saludar. Se olvidó de saludar. Hay dos verbos. Por lo tanto, hay una perífrasis. Olvidó y saludar. Acá. ¿Cómo lo identifico? Coloco acá. Marco el predicado. Todo esto es predicado. Y coloco acá verbo y verbo. Perífrasis verbal. Ok. Nancy se quiere casar con Roberto. Nancy se quiere casar con Roberto. ¿Cuál es el verbo allí? quiere. Ajá, quiere casar. Muy bien. Acá en la siguiente oración también tenemos dos verbos. Muy bien, Maciel.
tenemos dos verbos, se quiere casar, quiere y casar. Entonces, esto acá son dos verbos, hay perífrasis verbal. Perífrasis verbal, quiere y casar. Estoy haciendo dos acciones en simultáneo. Muy bien, Joel ha venido cansado por tanto trabajo. Joel ha venido cansado por tanto trabajo. ¿Cuál es el verbo o cuáles son los verbos allí? Ha venido, Cansado. muy bien. Cansado. Muy bien, excelente. Venido cansado por... Muy bien, excelente, chicos. Muy bien. Ahora sí dieron con el clavo de esta oración. Ya le dieron con el martillo. Muy bien. Acá hay tres verbos. Ha venido cansado. Entonces, ha será el auxiliar, venido y cansado serán verbos principales. Entonces tenemos 1, 2, 3 verbos. Profesor, una oración puede tener dos verbos, puede tener tres verbos. Sí, puede tener tres verbos. Puede tener cuatro Profesor, verbos. ¿cuál es Sí. la máxima? Profesor, ¿Cuál es la máxima cantidad de verbos que puede tener una oración? Depende de lo que tú sí. quieras decir, Abdel. Depende de lo que tú quieras decir. Yo puedo decir, Abdel comió, bailó, saltó, brincó, habló, discutió en la fiesta. ¿Cuántos verbos dije? 7. 7. ¿Y son válidos todos para una misma oración? Sí. Depende a lo que yo quiera decir. Ahora, entre más verbos, más tengo que decir de la oración, pues. Más información debería dar. ¿Ya? ¿Cuántos verbos pueden aparecer? 1, 2, 3, 4, 5. Los que yo necesite para darle a entender a la persona que me está escuchando o que me está leyendo lo que yo quiero decir. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta acá, chicos? No, profesor. Profe. Ya. Muy bien. Entonces, vamos con los modificadores del predicado. Tenemos el objeto directo, el indirecto y los circunstanciales. ¿Ya? Te tengo acá un ejemplo. Dice, ellos compraron una casa para la abuela aquí. Entonces, ¿quién es el sujeto de esta oración? Compraron. ¿Quiénes compraron la casa? Ellos. ¿Quién es el sujeto? ¿Quiénes compraron la casa? Ellos. Ellos. Entonces, ellos serán mi sujeto. ¿Qué acción realizaron? Compraron. Entonces, compraron será el núcleo del predicado, NP. Desde compraron hasta aquí sería mi predicado. Todo esto será predicado. Ah, muy bien. Entonces, ya tengo el NP, compraron. Pero tengo objeto directo, el indirecto y un complemento circunstancial. Profesor, ¿cómo lo reconozco? Ya te lo voy a explicar. Yo pregunto, ¿qué compraron ellos? Una casa. Entonces, ese que compraron, la respuesta que me dé es el objeto indirecto. ¿Para quién la compraron? Para su abuela, objeto indirecto. ¿Dónde la compraron? Aquí. Complemento circunstancial del lugar. ¿Ya? Chicos, no es tan complicado analizar las oraciones. Si sabemos hacer las preguntas clave, por ejemplo, ¿quién o quiénes para el verbo? ¿Quién o quiénes para el sujeto? ¿Qué acción se realiza para el verbo? ¿Qué para el complemento o objeto directo? ¿Para quién o para quién es el objeto directo? Y las preguntas del complemento circunstancial. Ya yo puedo analizar cualquier tipo de oración, sea simple o sea compuesta. Entonces, voy a la estructura del objeto directo. El objeto directo nombra a las personas o cosas en las que recae la acción de la oración. ¿Cómo la reconozco? Haciendo la pregunta ¿qué? Más el núcleo del predicado, es decir, más el verbo, más el sujeto. Profesor, pero eso es difícil. No, no es nada difícil. Sí, David, no te preocupes, pero en la tarde. Entonces, tengo acá, Juan compró un ramo de flores. ¿Quién es el sujeto de la oración? Juan compró un ramo de flores.
¿Quién es el sujeto? Pregunto, chicos. Juan. ¿Quién realiza la acción? Juan. Juan. Juan es el sujeto. Juan. Ajá. Juan. ¿Qué acción realizó? Juan. Juan es el sujeto. Juan es el sujeto. Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Qué acción realizó? Compró. Compró. Entonces, Juan será el núcleo del sujeto. Juan será el núcleo del sujeto. Compró será el núcleo del predicado porque es el verbo. ¿Ya? Ahora, ¿tiene complemento directo? Sí. ¿Cómo lo compruebo? ¿Qué compró Juan? ¿Qué compró Juan? Un ramo de flores. Un ramo de Entonces, flores. muy bien. Entonces, mi complemento directo será un ramo de flores. ¿Cómo lo compruebo? Fácil, ya te voy a comprobar la oración completa. ¿Quién compró? Juan. ¿Qué hizo? Compró. Ya tengo sujeto y ya tengo verbo. ¿Qué compró Juan? Un ramo de flores. Entonces tengo sujeto, verbo y objeto directo. ¿Ya? El complemento directo también puede funcionar con los pronombres lo y los, la o las, antes del núcleo del predicado, es decir, antes o después del verbo. ¿Cómo así, profesor? Fíjate en esto. Dice, Juan compró un perro. ¿Qué compró Juan? Un perro. Un perro. Un perro. ¿Qué compró Juan? Un perro. Entonces, un perro será el objeto directo. Pero yo puedo sustituir el objeto directo para no nombrarlo. Y digo, Juan lo compró. Juan lo compró. Entonces sería Juan el sujeto, lo objeto directo y compró núcleo del predicado o verbo. Juan lo compró. Y ese Juan lo compró, ¿a quién hace referencia? Ese Juan lo compró, ¿a quién hace referencia? Hace referencia al perro. Juan lo compró, hace referencia al perro. También puedo decir, cómpramelo, cuando estoy haciendo una oración exhortativa o imperativa. Cómpramelo, cómpramelo. Ahora, tengo otro ejemplo acá. Dice, la profesora traerá a las alumnas. ¿Quién es el sujeto? La profesora. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Traerá. ¿Qué traerá la profesora? Las Para comprobar alumnas. ok, muy bien, David. Entonces allí ya tengo un complemento u objeto directo. Objeto directo a las alumnas. Entonces, ¿lo puedo sustituir? Sí. Puedo decir, la profesora las traerá. La profesora las traerá. Las traerá. Entonces tengo sujeto, objeto directo y núcleo del predicado traerá. Puedo también decir tráelas. Puedo decir también tráelas cuando quiero hacer una oración imperativa. ¿Ya? Y ya ese tráelas está haciendo referencia ¿a qué? A las alumnas. ¿Hay preguntas hasta acá? Adriana, Emi, Maite, Yael. No, profe. No. Bien. Entonces, comprobemos a ver el objeto directo acá. En Máncora hay bellas playas. Pregunto, ¿hay objeto directo allí? Sí hay. Sí hay. Entonces, el sujeto será Máncora. El verbo será hay. Ahora pregunto, ¿qué hay en Máncora? Bellas playas. Bellas playas. Entonces, bellas playas será el complemento u objeto directo. El objeto directo. ¿Qué hay en Máncora? Bellas playas. Ajá. Ella las llamará mañana por la mañana. Ellas las llamará mañana por la mañana. ¿Hay complemento directo? Sí. Ella es el sujeto, llamará es el núcleo del predicado. Todo esto es parte del complemento circunstancial de tiempo. Pero ¿qué hará ella? Las llamará. Entonces acá las
hace las veces de complemento u objeto directo. Objeto directo. Nancy lo olvidará muy pronto. Profesor, ¿hay objeto directo? Sí hay, fíjate acá está el lo. Sí. Entonces, Nancy es el sujeto, olvidará es el núcleo predicado, es el verbo, muy pronto, complemento circunstancial de tiempo. ¿Qué hará Nancy? Lo olvidará. Entonces, complemento u objeto directo, lo. Ajá. Joel ha vendido su auto nuevo. Joel será el verbo, Joel será el sujeto, disculpen. Joel será el sujeto. Ha vendido. Fíjense que este es el verbo haber y vendido. Hay dos verbos. Por lo tanto, verbo auxiliar, verbo principal vendido. Ahora, ¿qué ha vendido Joel? Su auto nuevo. Tu Su auto auto nuevo. nuevo. Entonces, nuevo. su auto nuevo será el objeto directo. ¿Qué ha vendido Joel? Su auto nuevo. Se había olvidado matricularse en la universidad. Se había olvidado matricularse en la universidad. Ah, profesor, ¿hay sujeto allí? Sí, es tácito. Él se había olvidado. Tácito. Él es el sujeto. Muy bien, David. Había olvidado, acá hay dos verbos. Verbo auxiliar había y olvidado verbo principal. ¿Y qué se había olvidado? Matricularse en la universidad. Matricularse en la universidad. Muy bien, entonces matricularse en la universidad será el objeto directo. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Sí. Bien, chicos, Profe. quedan 4 minutos de la sesión. Si se cierra, volvemos a entrar porque esto es una clase más o menos larga, que no se da en 30 minutos. Ok, el objeto indirecto. El objeto indirecto indica al núcleo del predicado quién es el destinatario de la acción o quién se beneficia de la acción verbal. Lo reconocemos haciendo la pregunta ¿quién o para quién? Más el verbo, más el sujeto de la oración. Profe, ¿cómo así? Fíjate. Juan compró un ramo de rosas para su novia. Juan compró un ramo de rosas para su novia. Entonces, ¿quién es el sujeto? Juan. ¿Cuál es el verbo allí? Compró. Por lo tanto, será el núcleo del predicado. Compró un ramo de flores para su novia, será todo eso predicado. Ahora, el núcleo será compró porque es el verbo. ¿Tiene objeto directo? Sí. ¿Qué compró Juan? Un ramo de flores. Ya acá lo tengo, objeto directo. Y también tengo el objeto indirecto para su novia. ¿Cómo lo compruebo? ¿Para quién compró el ramo de flores? Para su novia. ¿Para quién trajo la comida? Para su novia. Suponiendo que tenga que cambiar el verbo. Entonces, tengo acá sujeto Juan, verbo compró. ¿Qué compró Juan? Un ramo de flores, objeto directo. ¿Para quién lo compró? Para su novia, objeto indirecto. ¿Ya? El objeto indirecto también lo puedo sustituir por pronombres. ¿Ya? También puedo colocar pronombres. En este caso, utilizo los pronombres le o les, antes o después del verbo. Entonces tengo, ella entregó la carta a su amiga. Tengo, ella es el sujeto, entregó es el verbo. ¿Qué entregó? La carta, objeto directo. ¿Para quién o a quién le entregó la carta? A su amigo, objeto indirecto. Pero también lo puedo hacer de la siguiente manera. Ella le entregó la carta. Y ya este le sustituye a la persona, a su amiga. Ella le entregó la carta, entonces ella, sujeto, le, objeto indirecto, entregó, núcleo del predicado, la carta, objeto directo. Y también puedo decir, ella entrególe la carta. Ella entrególe la carta. Entonces, ella sujeto, entregó es el verbo, le funciona como objeto indirecto y la carta, objeto directo. Esta forma que aparece aquí donde tengo mi manito
Es una forma antigua, chicos. Es una forma muy antigua. Ya casi no se utiliza.